Hola, bienvenidos a su podcast favorito, donde te informas de todo. El día de hoy tenemos a varios invitados que nos van a platicar sobre temas de metodología que nos van a ayudar bastante para nuestro proyecto. Y para comenzar tenemos a Estefanía, que nos tiene el tema de las técnicas de recolección de datos y sus instrumentos. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto, Fanny? Para comenzar, tenemos la encuesta y el cuestionario. Se pueden relacionar ya que son el conjunto de preguntas de una o más variables y se pueden clasificar en diferentes tipos. Estas se pueden partir en cerradas o abiertas. Depende del contexto y dirección de nuestro proyecto o aplicación. También existen las variables. De ahí va la escala Likert. El término general, la escala Likert se construye generando un elevado número de afirmaciones que califiquen al objetivo de actitud y se administran en una muestra piloto para obtener las puntuaciones del grupo de cada ítem o fase. Estas puntuaciones se recolectan y se agrupan, depende de la escala. También está el diferencial sistemático, que es la dirección en la que va nuestra encuesta o nuestro proyecto. Puede ser de manera cualitativa o cuantitativa. Todo esto varía, depende de nuestros cuestionarios y nuestras variables. Ahora continuamos con Diana Ramírez. Hola, el día de hoy voy a contarles sobre lo que son las entrevistas. Las entrevistas se definen como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, que se denomina el entrevistador, y otra, que es el entrevistado. Además, puede ser una persona o un grupo de personas. Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. En la primera, el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta. Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos y preguntas, y en estas el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para hacer la información un poco más específica. En las entrevistas abiertas, pues es una guía general del contenido y pues el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla a conveniencia de la entrevista. Los tipos de preguntas que se pueden usar en las entrevistas. Hay dos tipos sobre las preguntas. La primera de Grinnell, Williams y Rao, que aplica a entrevistas en general. La segunda es más propia de entrevistas cualitativas. Pero bueno, ¿qué clase de preguntas tenemos? La primera son las preguntas generales. Las preguntas generales se caracterizan porque parten de planteamientos globales para dirigirse al tema que interesa. Estas son propias de las entrevistas abiertas. Algún ejemplo podría ser: ¿qué opina de la violencia familiar? ¿Cómo ve usted la economía del país? Entre otros. La siguiente tipo de preguntas que tenemos son las preguntas para ejemplificar. Sirven como disparadores para exploraciones más profundas. Se le va a solicitar a nuestro entrevistado que proporcione un ejemplo de evento, suceso o categoría. Algún ejemplo sería: usted ha comentado que la atención médica es pésima en este hospital. ¿Podría proporcionarme un ejemplo? Y así el entrevistado, con toda la libertad del mundo, podrá contarnos su experiencia, la situación que ha vivido y por qué la opinión o pensamiento sobre cierta situación. O sea, me estás diciendo que puede ser como los buzones de quejas, las encuestas que te dan en la calle, los links de Google Drive o otras cosas. Exactamente. Para eso, este tipo de preguntas son las ideales. Gracias. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la observación. En la investigación, en este caso no nos vamos a enfrascar solamente en ver, que eso es lo que hacemos de manera cotidiana. Aquí, en la observación investigativa, no se limita al sentido de la vista, sino que se hace uso de todos los sentidos. A continuación tenemos a Ana. Ana, ¿qué tema nos traes el día de hoy? Las pruebas estandarizadas e intervalos. Estas pruebas o intervalos miden variables específicas como la inteligencia, la personalidad autoritaria, el razonamiento matemático, el sentido de la vida, la satisfacción laboral, el estrés propietario, la depresión postparto, la adaptación,
los intereses vocacionales, la jerarquía de valores, el amor romántico, la calidad de vida, la lealtad a una marca o algún producto. Asimismo, hay tipos de pruebas que evalúan proyecciones de los participantes y determinan su estado en una variable, con elementos cuantitativos y cualitativos. Las pruebas proyectivas, como el test de Rorschach, que presentan muchas manchas de tinta o tarjetas o láminas blancas numeradas a los sujetos, y estos relatan sus asociaciones e interpretaciones en relación con tales manchas. También tengo el tema de datos secundarios, recolectados por otros investigadores. Implica la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos. Por ejemplo, si nuestra hipótesis fuera la violencia manifiesta en la Ciudad de México es mayor que la ciudad de Caracas, entonces acudiríamos a las alcaldías de las ciudades para solicitar datos relacionados con la violencia, con el número de asaltos, violaciones, robos a casa, habitación, asesinatos. También obtendríamos información de los archivos de los hospitales y las diferentes procuradurías o cuerpos policíacos. Un caso de investigación cuyo método de recolección es fundamento en datos secundarios fue el que se comentó. A continuación tenemos a Ingrid, que nos trae el tema de análisis de los datos cuantitativos. Y como sabemos, al analizar los datos cuantitativos siempre debemos de recordar dos cuestiones. La primera, que son los modelos estadísticos, que son representaciones de la realidad. Y la segunda son los resultados numéricos, siempre se interpretan en un contexto, y daré 9 pasos para analizar. El primero es decir que el programa de análisis de los datos que se utilizará. Segundo, explorar los datos obtenidos en la recolección. El tercero es analizar descriptivamente los datos por variable. Cuarta, visualizar los datos por variable. Quinta, evaluar la confiabilidad, validez y objetividad de los instrumentos de medición utilizados. Analizar e interpretar medidamente pruebas estadísticas. Realizar un análisis y preparación de los resultados. Igual hablaré sobre el método SPSS. Tiene todos los datos estadísticos que se describirán en este capítulo, como ocurre en otros programas. El SPSS se actualiza constantemente con nuevas versiones. Asimismo, surgen todos los contextos acorde a las versiones. Hasta agosto del 2013, las versiones más recientes tenían mejoría como mayor finalidad de uso de nuevas técnicas de análisis y mayor rendimiento de las integraciones de los demás productos. ¿Qué procedimientos se siguen para analizar cuantitativamente los datos? Una vez que los datos se han certificado y transmitido en una matriz y todos los errores se hayan limpiado, en la actualidad el análisis cuantitativo de los datos se lleva a cabo por computadora, que ya casi nadie lo hace, ya casi nadie lo hace por forma manual, ni mucho menos utilizando fórmulas. En especial, hay una variable que consiste en los datos. Por otra parte, en la mayoría de los instrumentos de educación media y superior y empresas, por ello se centra la interpretación de los resultados de los métodos de análisis cuantitativo y no en los procedimientos de cálculo. Para continuar en este grandioso podcast, tenemos a continuación a Gamboa. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las medidas de tendencia central, pero primero, ¿qué es una medida de tendencia central? Bueno, las medidas de tendencia central son valores medidos o centrales de una distribución que sirven para ubicarla dentro de la escala de medición de la variable. Las medidas de tendencia central son 3, que es la moda, la mediana y la media. Y para esto les voy a explicar para qué significa o qué es cada una. La moda es la categoría o puntuación que ocurre con mayor frecuencia. Se utiliza con cualquier nivel de medición, mientras que la mediana es el valor que divide la distribución por la mitad. Esto es la mitad de los casos caen por debajo de la mediana y la otra mitad se ubica por encima de esta. La mediana refleja la posición intermedia de la distribución.
La mediana es una medida de tendencia central propia de los niveles de medición ordinal por intervalos y de razón. Y por último, vayamos con la media. La media es tal vez la medida de tendencia central más utilizada y puede definirse como el promedio aritmético de una distribución. Se simboliza con X y es la suma de todos los valores dividida entre los números de casos. Es una medida solamente aplicable a mediciones por intervalos o de razón. Carece de sentido para variables de medidas en un nivel nominal u ordinal. Tenemos a otro invitado y él es Mario. Hola, hablaré de los temas medidas de variabilidad. Indican la disposición de los datos de las medidas de las variables y considerada como responsable o la pregunta, donde están diseñadas las puntuaciones, los valores obtenidos, las medidas de tendencia central son valores en la distribución de medidas de la variabilidad. Esto se divide en tres: rango, desviación estándar. El rango es también llamado corrido. Es la diferencia entre la puntuación mayor y la puntuación menor. La desviación de estándar es caracterizada por el promedio de desviación y los puntos al respecto de la medida. Y para complementar este tema tenemos a nuestro colega Daniel. La varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado y se simboliza como un concepto estadístico muy importante, ya que la mayoría de las pruebas cuantitativas se fundamentan en él. Diversos métodos estadísticos pertenecen de la descomposición de las varianzas. Sin embargo, con los fines descriptivos se utiliza preferentemente la desviación estándar. Seguiremos hablando de la recolección de datos, pero esto, ¿qué implica? Una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada de acuerdo con nuestro problema de estudio e hipótesis, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de la unidad de muestreo, análisis o casos. Recolectar datos implica elaborar un plan detallado del procedimiento que nos conduzca a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar. Para esto vamos a contestar varias preguntas. Por ejemplo, la número 1 sería: ¿cuáles son los datos de las que se obtendrán ¿cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos? Es decir, los datos que van a ser proporcionados por personas se producirán de observaciones y registros o se encuentran en documentos, archivos, bases de datos, etc. La segunda pregunta: ¿en dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en la muestra seleccionada, pero es indispensable definir con precisión. La número 3: ¿a través de qué medio o qué método vamos a recolectar los datos? Esta fase implica elegir uno o varios métodos y definir los procedimientos que utilizaremos en la recolección de los datos. El método o métodos deben ser confiables, válidos y objetivos. La 4: una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del problema? El plan se nutre de diversos elementos, los cuales son: número 1, las variables, conceptos o atributos a medir, es decir, contenidos en el planteamiento e hipótesis o directrices del estudio. Número 2, las definiciones operacionales, la manera como hemos operacionalizado las variables es crucial para determinar el método para medirlas, lo cual a su vez resulta fundamental para realizar la inferencia de los datos. La número 3, la muestra. Y por último, la 4, los recursos disponibles, ya sea tiempo, apoyo institucional, económicos, etc. El plan se implementa para obtener los datos requeridos. No olvidemos que todos los atributos, cualidades y variables deben ser medibles. Bueno, y esperamos les haya gustado mucho este podcast. Lo hicimos con el fin de orientar sobre los elementos que son una parte de investigación, en la cual se busca resolver un problema a través de encuestas para dar solución a ella. Nosotros somos el grupo 401 y los esperamos en el siguiente podcast. Hasta luego. Amigos, también estaremos escuchando sus opiniones acerca de este tema, lo que les haya gustado. Vamos a estar viendo los comentarios. No olviden darle like a este podcast y seguirnos en todas nuestras redes sociales como 401 Los Reyes del Podcast. Así que para seguir escuchando nuestros podcasts, vayan a suscribirse y esperamos que sea de muchísimo agrado este podcast. Nos vemos en la siguiente y hasta luego.
Los quiero muchísimo y los queremos ver triunfar.